Amén, sí, ya ven. Dios siempre hace algo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Nadie más? ¿Alguien más? No. Bueno, entonces vamos a dar un fuerte aplauso que Leslie está a cargo de la palabra el día de hoy. Un fuerte aplauso para Leslie. Una bendición igual muy importante de Carito fue que allá tomó bautismo en aguas y no lo testificó, pero me dio la sorpresa cuando estábamos allá de que ella quería bautizarse, la mamita quería que ella reciba bautismo en aguas en Ecuador. Y bueno, se dio la oportunidad allá, así que estamos felices, Carito, que hayas tomado esta decisión. Y bueno, feliz, un poco nerviosa de volver al servicio en español. No, bueno, doy gracias a Dios porque él hace todo con un propósito. Así que vamos a orar para recibir la palabra. Señor, te agradecemos, Padre, por esta tarde y noche, Señor, que nos has traído aquí a tu casa, Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre seguirás siendo Dios y un Padre, un amigo, un confidente con nosotros, Dios. A pesar de que tal vez, Dios, en muchas cosas te hemos dado las espaldas, Dios, tú nunca nos dejas solo. Gracias, Dios, porque tu fidelidad es tan grande, Dios, y hemos venido acá, Señor, a tu casa, Señor. Queremos recibir, Señor, de este alimento que es tu palabra, Señor. Queremos alimentarnos, Dios, escucharte, Señor, escuchar tu voz, Jesús. Te pedimos que tú nos enseñes, Dios, que hables a nuestros corazones, que cuando salgamos, Dios, por la puerta, Dios, de esta casa tuya, Señor, podamos, Dios, ponerlo en práctica, Dios. Gracias por todas las personas que están aquí, Señor, y porque tu Santo Espíritu está presente aquí. Gracias, Jesús, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. 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 Esta noche voy a hablarles algo de que incluso a mi vida tuvo que llegar esta palabra. Es escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Fortalecimiento a través del escuchar la voz de Dios. Y quiero que abramos las Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Vamos ahora a Juan 10, 3, 5. 3 al 5. Juan 10, del 3 al 5. Si tienen sus Biblias. Amén. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido de su propio rebaño, caminan delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Ok, amén. Vamos a hacer algo. Quiero a ver que venga Kenneth. Ven, Kenneth. Vamos a reconocer la voz. ¿Cómo podría ser reconocer la voz? Ya ven, Dai y Carito, ya. Ponte para allá. Carito Guerra.
Ya, de ahí váyanse más para allá. Dice que las ovejitas reconocen la voz de su pastor. Pastor, ¿quién era? Ven acá, Carito, ven acá. Ya. Dicen que cuando es una voz extraña, las ovejitas ni siquiera se le acercan, al contrario, huyen de esa voz extraña. Pero como conocen la voz de su pastor, pues cuando está el pastor con ellos, está seguro con el pastor. Ahora, ¿tienen una venda o algo para Carito? El pañal de la guagua. Ya, Carito. Carita estuvo desorientada, no conoce la voz de su pastor. Muy fácil le podemos engañar a Carito. Bueno, gracias. Pueden tomar así. Un aplauso para los chicos. Podemos ver cómo la voz de un pastor, la voz conocida, una voz que conoces, puede traer ¿qué? Confianza, seguridad. Puede traer el conocimiento de un camino perfecto, a dónde vas a ir dirigido, aunque Carito se desvió, pero hizo el intento en poder llegar a Kenneth. La voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han tomado un tiempo para decir, solo quiero escucharte, solo quiero escuchar la voz de Dios? Porque en la vida que tenemos, en todo el trayecto que nosotros vivimos, hacemos tantas cosas. Incluso estamos metidos en tantas cosas ministeriales, en cosas, puede ser afuera, tantas cosas que no te das el tiempo para escuchar la voz de Dios. Esa voz que está en tu interior. Y muchos me dicen, pero ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz? ¿Cómo escuchan ustedes la voz de Dios? ¿Cómo? La Biblia, la palabra de Dios cuando lees. ¿Qué más? Otras personas, ¿sí? ¿Qué más? Canciones, perfecto, muy bien. Películas, muy bien. Películas, pero con buenos mensajes, igual canciones con buenos mensajes. ¿Qué más? La oración. Hay muchas formas de escuchar la voz de Dios. Algunos piensan que va a ser audible. Cuando alguien pasa y da un testimonio, yo escuché la voz de Dios. Y muchos dicen, pero ¿cómo escuchas la voz de Dios? ¿Será que Dios habla con esa persona? ¿Será que lo escucha audiblemente? Qué hermoso sería escuchar audiblemente. Y pienso que sería la virtud más grande de poder escuchar y que, querido Kenneth, he venido a decirte que continúes. Como en la zarza, como Dairisis nos contaba con Moisés. Pero hay estos métodos por el cual Dios
habla a nuestras vidas a través de canciones, a través de su palabra, a través de la oración. Y simplemente cuando tú estás en una posición de querer escuchar a Dios, la paz va a venir a tu vida. En tu interior va a venir esa paz. Créanme que por más cosas que hagas, por mucho que veas, todo te sale bien, todo marcha bien. Estoy aquí, estoy allá, me va bien en los estudios, me va bien esto. Pero siempre va a haber un momento donde que va a existir ese vacío en ti. Y me ha pasado. Va a venir ese momento donde que algo está faltando en mí. Yo podré hacer todo, yo podré estar organizando evangelismo, estar dramatizando, estar en la alabanza, estar predicando, yo podré estar haciendo todo. Pero si no me doy el tiempo de escuchar la voz de Dios, solamente estamos existiendo y no viviendo. Nosotros vivimos cuando escuchamos la voz de Dios. En este tiempo yo decía a Dios, ¿cómo voy a hacer muchas cosas que necesito aprender? Pero Dios llegaba un momento y detente, no lo hagas, detente. Quiero que me escuches, escúchame. Decía, y cuando pierdes, como decir, la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, llega un momento donde que ya no te hace fácil saber si es Él o eres tú. Pero cuando tú te das un tiempo de decir, quiero escucharte, Dios. Dios me llevó a un tiempo donde que no quiero que hagas más nada, ni siquiera en tu oración hablar y orar por otras personas, orar por lo que tú necesitas. Yo quiero que este tiempo sea solo para adorarme. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros buscamos al milagro, queremos el milagro, queremos que nos ayude, pero nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de esa voz. La voz de Dios trae confianza, seguridad, conocimiento a dónde tú vas a ir. Trae dirección. Yo estaba viendo la película Dios no está muerto 3. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha visto? ¿Quién se ha visto la película? ¿Quién se ha visto la película? Está muy buena y está en YouTube. Y voy a contarles un poquito nomás. Tiene que ver el conflicto entre la iglesia y la universidad, porque la iglesia está dentro de la universidad. Y bueno, los estudiantes se rebelan, el grupo de cristianos con el grupo de los que no pertenecen a la iglesia. Y en este sale atacado la iglesia, le destruyen a la iglesia, y el pastor también entra en un conflicto de querer ponerse a favor de los suyos. Y llega un momento donde que ya la iglesia estaba destruida y él va a otra congregación, y mientras está con ese pastor, un pastor negrito que empieza a hablar de la palabra, el pastor, puso una demanda para la universidad y él tenía las de ganar en contra de ellos. Y el pastor empieza a hablar y empieza a hablar del amor y dice, si tú no tienes amor, por más que hagas muchas cosas, de nada te sirve. Dice en mi Biblia, el amor es lo principal. Y entonces el pastor, como estaba tan aturdido en muchas cosas, viendo cómo va a sacar adelante la iglesia, él perdió la dirección de la voz de Dios y él quería ganar ese juicio demandando a la universidad. Y cuando él escucha estas palabras, se acerca al pastor y él le dice, mira, dice, ya es momento de que los cristianos nos levantemos, de que los cristianos levantemos nuestra voz, porque muchas veces ellos se han venido en contra de nosotros, porque hemos dado y no hemos recibido. Estoy herido, como que estoy herido. ¿Y quién me defiende a mí? Entonces el pastor empieza a hablar, y él le dice, tú no sabes lo que yo estoy viviendo con todo lo que ha pasado en la congregación. Y el pastor negrito le dice, tú no me vengas a decir a mí que yo no he vivido lo que tú has vivido, pues soy un pastor negro del África y yo he estado allá sirviendo y no es comparado, nada es comparado con lo que tú estás viviendo. Entonces termina esa conversación y él va a trotar
Y él entra nuevamente a la iglesia que está destruida. Él entra y él estaba solo. Y él en silencio dice, quiero volver a escuchar tu voz. Porque todo lo que está pasando está a mi favor, pero estoy haciendo daño a mi prójimo. Quiero volver a escuchar tu voz. Dios lo llevó a pedir perdón, quitó todo lo que estaba en contra de la universidad. Y la voz de Dios no era de que él continuara en ese juicio y que ganara el lugar, la iglesia, para ese lugar para la iglesia en la universidad. La voz de Dios era que él tenía que ya salir de ese lugar porque ese lugar estaba durante muchos años y que Dios iba a levantar otra iglesia más grande en otro lugar. Pero como estaba tan aturdido, viendo solamente lo natural, no pudo darse cuenta de cuál era la voz de Dios. La voz de tu Dios te da una dirección. ¿A dónde debes ir? ¿Qué debemos hacer? Cada uno de nosotros va a llegar un tiempo en que ya vamos a abandonar este lugar. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Qué quieres para mí? Y como Dairisis decía, en el proceso fuerte, en los momentos difíciles y duros, pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde intervienes tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo estoy viviendo? Y va a venir la respuesta, va a venir la respuesta. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser más sensibles a su voz. ¿Cómo lo hace Él? A través de los procesos. Porque cuando estamos pasando momentos difíciles, es donde que ahí sí Dios, y lo escuché a Dios, lo sentí a Dios, la palabra que me dio este hermano fue efectiva en mí. Pero cuando estamos bien, sí, es verdad, y ni me acordé lo que me dijo el hermano. Pero cuando estoy viviendo ese proceso, wow, esa palabra fue fuerte para mí. Oh, en la oración yo sentí la voz de Dios. La voz de Dios te trae confianza y seguridad de dónde tú estás. En mi casa, cuando yo llegué, todos tienen mascotas, ¿verdad? Cuando yo llegué a mi casa, había un perrito que hace un año lo rescataron y lo pusieron de nombre José Luis. Y es un perrazo, y también otra perrita que se llama Lana. Los dos, una perrita, un perro grandote, y Lana una perrita pequeña. Y cuando yo llegamos, me bajé del carro, mi mamá baja del carro, y los perros se lanzaron a mi mamá en modo de alegría, ¡ay!, ladrando ahí. Yo, como era una desconocida, pues no hicieron nada los perritos, al contrario, me ladraron. Y cuando mi mamá llegaba de cualquier otro lugar, y ya mi mamá decía, niño, los perritos ya sabían y salían corriendo y se les saltaban. Pero cuando yo llegaba y los perritos estaban dentro de la casa y decía, sal afuera, nada, no pasaba, como que ellos no escuchaban nada. Llegaba mi mamá o mi papá y sal, y ellos salían. Ellos no reconocían mi voz porque recién me estaban conociendo. Cuando salíamos al centro a hacer compras o a la tienda, el perrito seguía a mi papá, a mis hermanos, a mi mamá, pero cuando yo iba, nadie, ni el perro atrás mío. Pero cuando ya fue pasando el tiempo, los perritos ya me empezaron a reconocer. Entonces ya decía, José Luis, sal, y salía. O me daba cuenta y ya los perritos estaban atrás mío. Entonces, a la gente conocida, los perritos, como ya saben quién es su dueño, mi mamá me dice, ¿sabes por qué José Luis me sigue y por qué se alegra? Porque él sabe quién es la persona que le da de comer. Todos podrán estar con los perros, pero quien le da de comer soy yo. Entonces el perrito conoce quién le da de comer.
No, entonces vengan para darles de comer. Compraba Procan, coman perritos, como haciendo la sopa para los perros. Entonces me daba cuenta cómo los perritos, aún, o sea, ellos siendo animales, reconocen la voz de su dueño. Pero cuando no era su dueño, efectivamente ellos ladraban y quería atacarlos, a los que no era su dueño. Y entre perritos igual, bajábamos donde mi abuelita y ellos tienen perritos. Ellos, como ya se conocen, jugaban entre ellos. Salíamos y veían otros perros, se peleaban entre ellos. Miren cómo es en el mundo animal de que ellos escuchan la voz. Dicen las ovejitas, escuchan la voz de su pastor. Si tengo que estar aquí, las ovejitas va a ir con su pastor. Si va para acá, va a ir. Pero si hay un extraño, yo no le conozco. Voy con mi pastor, quien me alimenta, quien me saca a pasear, quien me da de beber. Aún los animales pueden reconocer la voz de su pastor. Y eso es lo que Dios nos llama, a reconocer su voz. Si estás en un lugar que sabes que no debes estar y esa voz te dice sal, sal, que aquí tú no perteneces, debo salir. ¿Cuántas veces te has hecho el loco o la loca en no escuchar la voz de Dios? Te dice, no lo hagas o no lo digas. Y lo dices. Y lo hiciste. O te dice, hazlo y no lo hiciste. Y después, ay, yo sabía que debía decirlo o hacerlo. La voz de Dios. Tu oración te lleva a ser sensible a esa voz. Pero cuando no nos damos tiempo para orar, ya esa voz empieza a ser irreconocible. Ya empieza a ser solamente un susurro. Ya solamente como un viento. La voz de Dios trae confortamiento, incluso cuando su voz trae dolor. ¿Cuánto les ha pasado que cuando Dios habla ha traído dolor a su corazón? Vamos a Apocalipsis 3, 14, 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya sé que eres tibio, ni frío ni caliente. Te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que tú eres un infeliz y miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. La palabra de Dios cuando se dirige a la iglesia a la Odisea. Me encantaría que fueras o frío o caliente, pero eres tibio. Hijito, hijita, eres tibio. Pero ¿sabes lo que hago con los tibios? ¿Qué dice? En esta versión dice los escupiré. En la versión de la Reina Valera dice los vomitaré. Es decir que siendo tibios causamos repugnación y que Dios nos pueda estar
Pero dice, mira, te crees que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes, que eres rico, que tienes todo. Pero ¿sabes qué? Eres pobre, infeliz, no tienes nada, nos acabó. Pero así como trae esta palabra sí de reto, sí de dolor, porque dice, mira, me encantaría que estés o bien acá afuera o bien aquí adentro, pero no así. Pero como también trae dolor, la palabra de Dios también trae medicina a nuestras vidas. Dios es tan bueno que te trae la solución. Él te puede decir toda la verdad que está pasando contigo. Incluso puede hacerlo a través de una persona y va a doler, porque te va a decir todo. Pero asimismo trae la medicina para que esa herida no se quede abierta. Y dice, pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, oro que es la fe en Cristo para ser salvo, ropas blancas para ser justificado. Tu pecado está limpio y con estas ropas blancas yo limpio tu pecado y eres justificado ante mis ojos por la fe en Jesucristo. Justicia llega a tu vida. ¿Y qué más dice? Ungüento para tus ojos, colirio para tus ojos, porque de tanto que haces y te crees tanto, ya tus ojos están nublados. Ya tus ojos ya no quieren ver nuevas revelaciones. Pero yo traigo, ¿qué dice? Yo traigo un nuevo ungüento, un nuevo colirio, para que toda esa ceguera se vaya y puedas ver nuevas revelaciones. A través de eso Dios te trae confortación, a través de la palabra, a través de su voz. Vimos cómo Carito le dije, escucha la voz de Kenneth y llega hacia Kenneth. A veces nosotros estamos así, estamos ciegos. Y hay la voz de Dios, es acá, por acá. A veces decimos, no, es que, como en la película decía, yo sabía que Dios no está muerto, pero como no le he escuchado, yo pienso que hoy Dios está muerto. No, Dios no está muerto, ni Dios no se ha callado. Podríamos decir que nosotros ya estamos muriendo de poco a poco. Y al escuchar la voz, Carito estaba vendada los ojos. Sí se desvió, pero logró llegar a su objetivo, que era Kenneth. Muchas veces la voz de Dios va a traer dolor, pero tu carácter va a hacer que aceptes lo que estás viviendo y preguntar, Dios, pongo un stop, porque a veces Dios te va a decir un stop, porque ya no vamos más así. Te has perdido, haces mucho, como en una de las iglesias le dice, haces mucho, pero ya mi relación contigo ya no está viviendo, no me estás escuchando. ¿Qué te está pasando? Antes la voz te decía, quiero que ores, o te decía, quiero que leas la palabra de Dios, o te decía, esa persona está necesitada, ve, o simplemente cállate. Pero como ya no lo escuchamos, empezamos a actuar por nuestra carne. A mí me ha pasado y me estaba pasando en Ecuador, de que estaba haciendo muchas cosas y Dios lo respaldaba. Pero la parte principal, que era de escuchar su voz, ya lo estaba dejando. ¿Por qué? Porque todo salía bien. Pero dentro de mí yo veía que, wow, la gente aceptó a Dios, hicimos esto, hice lo otro. Pero dentro de mí no había felicidad. Estaba infeliz. Y ahí es donde que Dios decía, vuelve a mí, vuelve, stop, vuelve. Porque cuando ya te vayas más lejos, no es que yo ya no voy a hablar, sino es que tú ya no vas a escuchar. Y como ya te vas lejos, te vas a perder. Y perdiste ya la dirección de dónde debes ir.
Amén. Quiero contarles un testimonio de un pastor, no sé si le conozcan, Gigi Ávila. Fue un pastor que puso al mundo del cristianismo en ese tiempo. Yo tenía 8 o 9 años y era un pastor, ya estaba viejito, pero era un pastor que él hablaba con la verdad, él no se callaba. Era argentino, él ya falleció. Y en ese tiempo, él, al ser muy reconocido, al revolucionar el cristianismo a través de sus prédicas, de sus visitas a los países, resulta que él tenía una hija y él la crió a la hija, la educó en el camino cristiano. Y cuando ella se hace grande, ella se llega a casar con un hombre que no fue bueno. No conocía de Dios, pero bueno, los padres aceptaron. Con el tiempo él llegó a la iglesia, estaba sirviendo con ellos. Y él, al contar su testimonio, él dice de que lo vio tan entregado a su yerno y a su hija en el ministerio, que incluso ellos ya estaban levantando nuevas células, nuevos grupos para servir a Dios. Se lo vi tan entregado que cuando ya él pensaba como que el liderazgo quedará con ellos, dice que ellos deciden irse a Estados Unidos. Y bueno, los padres aceptaron la decisión, se va la hija con su esposo y sus hijos. Y en esa, el chico llegan allá y el hombre empezó a cambiar. Prácticamente fue como que el demonio se le entró y discute con la esposa y la mata apuñalándola. La chica muere, llaman a Argentina, tu hija acaba de fallecer. Van todos a ver, obviamente lo meten a la cárcel a este hombre. Y en esa él empieza a preguntarse qué pasó. O sea, yo te estoy sirviendo y por mucho tiempo te oré por ellos. Estaban alejados, pero hoy volvieron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Dice que el pastor sintió su corazón irse a su cuarto y encerrarse por un día, creo un día o 3 días, no me acuerdo bien. Y él se encierra en su cuarto. Y él dice que él llegó, se arrodilló, empezó a llorar mucho y le dijo: Dios, yo quiero escucharte, ¿qué tienes que decirme con lo que pasó? ¿Por qué tuvo que tener esa muerte tan fuerte, tan horrible? Y en esas, mientras él adoraba, lloraba, la voz de Dios llega a él, a su corazón, y Dios le dice: yo permití que eso pasara, con el objetivo de que sí, Satanás terminó con el cuerpo de ella, hizo lo que él quería, destruirle el cuerpo de ella. Como ellos se habían alejado de los caminos de Dios, el papá siempre oraba por la alma de ella, por la salvación de ella. Dice: pero yo siempre escucho tu oración. Y déjame decirte que su cuerpo fue destruido por Satanás, pero su alma está conmigo en el cielo. Ella está conmigo. Siéntete en paz, porque ella ya está conmigo y está gozándose. Pero yo quiero que tú hoy salgas de aquí y vayas y perdones a quien le hizo el daño. Y quiero que a él le hables de mi palabra. Esa fue la voz de Dios. Retarle a algo que iba a ser duro para él. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que destruyó la vida de mi ser querido, de mi hija? Pero él dice que sabía perfectamente que era la voz de Dios, porque Dios le dijo: si tú no perdonas, toda la vida serás infeliz, porque ese peso va a venir en ti. Tu hija está bien, ya está conmigo, pero ahora tú estás aquí en la tierra y es en la tierra donde que tú debes resolver lo que ha quedado por resolver, y es perdonarlo y hablarle de mí. Dice que él tomó valor, salió de ese lugar y hizo lo que Dios le había pedido. Le perdonó, lloraron juntos
No sé si él continúa en la cárcel, pero él aceptó a Jesús. Su vida cambió y los hijos que quedaron ahora son los que hoy predican. El pastor ya murió, Gigi Ávila falleció, pero quien tomó el liderazgo de todo eso fueron sus nietos que quedaron prácticamente huérfanos. Pero él pudo, él narra y dice, yo pude hacerlo después de haber escuchado esa voz que me pedía pedir perdón y perdonar, porque si no yo no hubiese podido continuar sabiendo de qué pasó y dónde está el alma de ella, porque ella se había alejado de los caminos de Dios. Yo no hubiese podido continuar, pero después de que entré a mi cuarto y tuve una conversación con Dios, pude resolver lo que ahora ya es un ministerio grande. Entonces esa es la voz de Dios. A veces es inexplicable cómo Él va a hablarte a ti, qué te va a pedir. Pero simplemente la voz de Dios es ser hijo, hija. Esto está mal. Esta relación no me gusta. Con quien estás no me gusta. Porque te estás alejando de mí. Tu corazón se está dividiendo y ya no me estás escuchando. O sabes que ponte un stop y vuelve a mí. Primero a tener mi relación, una relación conmigo, y después sí continúa haciendo lo que está en tu corazón, está en tus planes. Pero vuelve a mí, que sin mi dirección no vas a poder. La palabra de Dios dice que lámpara es su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestra lumbrera en el camino, la dirección hacia donde debo moverme e irme. ¿Y qué debo hacer? Amén. Que este tiempo sea un tiempo donde que escuches a Dios. Detente. Si no quieres estar en tu cuarto, pues sal afuera. Sal a un parque. Sal donde que nadie te moleste o quieres encerrarte. Y pregunta, ¿qué pasó? Les aconsejo que vean la película Dios no está muerto 3, porque habla mucho cuando la chica vuelve a escuchar la voz de Dios después de todo lo que pasó. Ella dice, he vuelto a escuchar tu voz. Pasó un momento difícil para ella, pero después ella dice, a través de eso volví a escuchar tu voz. Dios, no estás muerto. Confianza, seguridad, te dirige tu camino. Simplemente Él trae palabras dolorosas que sí van a doler, pero también trae un medicamento para tu vida, a través de su palabra, a través de su voz. Amén. Pónganse de pie. Y quiero que en el lugar que estés, tú mismo te autoanalices, te preguntes, ¿qué tan sensible y qué tan fácil puedo reconocer la voz de mi pastor? La voz del que me alimenta, la voz del que me restaura. ¿Qué tan fácil? Dios jamás te va a rechazar. Sí te va a hablar con la verdad, pero no te va a rechazar. Su voz va a traer tal vez dolor, pero va a traer medicamento para tu vida. Si has estado viviendo un tiempo donde que dejé de escuchar la voz de Dios, no sé lo que Él quiere, ya no entiendo qué hacer, porque llega a suceder en nuestras vidas de que no sé qué hacer, no sé qué es lo que Él quiere, no sé qué debo pedir. Ya no te escucho, Dios, ya no te escucho. Antes era tan sencillo escucharte, sentir que estás a mi lado diciendo te amo, vamos adelante, esfuérzate y sé valiente.
pero ahora ya no te escucho, Dios. Los puedo sentir, Señor, los vientos de gloria del perdónanos, Dios, Espíritu Santo. porque por ver lo que puede estar pasando alrededor de nosotros, Hoy los puedo sentir, olvidamos escucharte, Dios. los vientos de gloria. Olvidamos poner atención a tu voz. Santo. Hoy los Y a puedo veces cuando sabemos, Dios, de que eres tú, los vientos de gloria nos volvemos sordos, ciegos, Señor. Cruzamos los brazos y no queremos aceptar lo que tú traes a nuestras vidas, lo que tú quieres decir. Dios, queremos ser personas que puedas decir que escuchamos tu voz y que obedecemos lo que traes a nuestras vidas. Queremos ser sensibles a tu voz, Señor. Y que a pesar, Dios, de que los procesos sean difíciles y que duelan, que a pesar, Dios, de que nos encontremos en una situación de tal vez estar fríos o tibios, podamos hoy aceptar ese oro que tú quieres entregar, ese oro que nos va a enriquecer, esas ropas puras y blancas que quieres entregar, y que mi fe nunca se agote. Tú me ese colirio para nuestros ojos, Señor, y con vientos desde el cielo me ese colirio para poder ver más allá de lo que no podemos ver. nunca se agote. Tú me sacias Jesús. con poder. Y con Purifícanos, vientos Señor, desde el cielo purifícanos, me Dios, rejuveneceré. Y que mi fe que podamos nunca se reconocer tu agote. voz como una Tú me ovejita, sacias con que poder. podamos reconocerte como nuestro pastor, Dios. Del cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me sacias con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me sacias con poder y con vientos desde el cielo me Desde el norte trae tu soplo, avívanos, sopla. Desde el norte trae tu aliento, revivícanos, sopla. Desde el norte trae tu soplo, avívanos, sopla hoy, Señor, sopla hoy, Jesús. Ay, Señor, trae consuelo, Señor, trae restauración, Señor, trae renovación, Padre. Somos seres humanos, Señor, y en algún momento llega cansancio, en algún momento queremos decir no más. Hoy tiro la toalla, ya no quiero seguir. Pero que tu palabra, Señor, que el oír de tu voz, Señor,
haga quebrantar nuestras almas, Señor. Haga quebrantar, Señor, nuestras almas delante de ti, Dios. Y retomar, Señor, recoger fuerzas, Señor, tomar fuerzas y decir: si tú vas conmigo, yo iré. Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias porque no señalas y no juzgas, porque tu voz está aquí para traernos a ti, a traernos a tu amor, a traernos al perdón, Señor, a traernos a tu salvación, Señor. Tu voz es tan dulce como la miel para nuestro paladar, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tengo un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si estamos vivos en esta casa, por favor, di aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no estás pagando por respirar, por favor, di un gran aleluya. Aleluya. Si no te falta aire, así que diga un gran aleluya. Está bien, estamos vivos, ¿no? Amén. Estamos en tiempo de las ofrendas. Como todos ustedes saben, cuando llega a la casa de Dios, tiene que, trae dinero en tus bolsillos llenos, dólares. No, estamos hablando grivnas ahí. No, estoy mintiendo. Por favor, lo que tú ya has preparado para el Señor este semestre, ¿cómo quiere empezar el semestre? Trae dinero, ofrenda, lo que sea. Pero antes de dar la ofrenda, yo quiero que ustedes vean un lugar en la Biblia que lo que digo es